El derecho constitucional en el cine y la televisión. Coordinadores: Helder Domínguez Haro y Luis Sáenz Dávalos. Presentación: Derecho constitucional y su morfología en imágenes. El derecho constitucional se relaciona con diversas corrientes filosóficas, la teoría del Estado, las teorías de la justicia y vincula otras ramas del derecho. Por su parte, la interpretación constitucional, que es consustancial a esta rama jurídica, desarrolla los valores, derechos, principios y demás tópicos enmarcados en la Constitución, muchas veces como exigencia de un contexto social determinado. Es así que el derecho constitucional cobra sentido, evoluciona y se va forjando a través de la interpretación que reposa en la jurisprudencia constitucional, que es seguida por los diversos operadores del derecho en el engranaje que representa un determinado sistema de justicia. Ante ello, la academia tiene dos obligaciones inescindibles: hacer trabajos científicos de alta calidad y materializar su compromiso con los problemas y la situación social de su entorno. Y estos compromisos de la doctrina se pueden cristalizar de diversas formas, incluido el análisis jurídico especializado de obras audiovisuales como los largometrajes y las series de ficción, pues las imágenes en movimiento pueden ser texturas de donde se desprenden y se pueden examinar con rigurosidad académica los tópicos constitucionales antedichos. En otros términos, a partir de ellas se pueden hacer trabajos científicos de corte jurídico y relacionarlos con las diversas vertientes científicas con las que se vincula el derecho constitucional. En esta oportunidad, gracias al concurso de destacados autores del Perú y del extranjero, se presentan en esta obra colectiva interesantes aportes que estudian y desarrollan las diferentes categorías del derecho constitucional que se desprenden de selectas obras cinematográficas y series de televisión, lo que, hasta donde sabemos, es inédito en la historia de nuestro país, pues no ha habido obra colectiva que se haya dedicado exclusivamente al cine, la televisión y la materia constitucional en primer plano. Ahora bien, una metodología bastante útil para fines didácticos es la que dicta que las conexiones entre el derecho constitucional en este caso y el cine generalmente se estudian a través del derecho en el cine, el cine jurídico, el cine como derecho y los derechos del cine, lo que se podría aplicar a otras manifestaciones audiovisuales, como es el caso de las series de televisión tan de moda hoy en día. La más popular de esas relaciones es la del derecho en el cine, en la que el especialista del ámbito jurídico vuelca sus conocimientos para reconocer y analizar temas de relevancia jurídica en documentos cinematográficos, específicamente en relación al aspecto jurídico constitucional. Quisiera destacar al profesor Miguel Ángel Presno, quien en su trabajo titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho constitucional?, logra subrayar no solo un listado de tópicos jurídicos esenciales para el aprendizaje del derecho constitucional, sino también los problematiza a través de las referencias a películas, la mayoría de ellas de fácil acceso, lo que es importante para quienes se inician en el aprendizaje del derecho y se enfrentan al dilema de ¿cómo estudiar derecho constitucional? Indudablemente, una de las respuestas es a través del cine y la televisión, y es justamente eso lo que ofrece este colectivo. Ciertamente, el cine, como nos lo demuestra este laudatorio trabajo conjunto, nos es útil para la enseñanza del derecho constitucional, sus materias afines e, incluso, para graficar cómo va evolucionando el constitucionalismo. Gutiérrez Tixe, por ejemplo, realiza una suerte de analogía al referir la película El curioso caso de Benjamin Button del director David Fincher, Estados Unidos 2008, destacando el proceso de rejuvenecimiento del que ha sido objeto la Constitución peruana de 1993 a través del activismo jurisdiccional desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano. Ahora bien, apelar al uso del cine y sus diversas implicancias jurídico-constitucionales no solo se agota en la enseñanza tradicional, sino que implica el reconocimiento del derecho en el tejido fílmico, en desentrañar las categorías y problemas jurídicos que puedan estar encubiertos o no en una producción fílmica o televisiva, en analizarlas desde un aspecto constitucional y en fomentar el debate académico y la sana crítica para poder retroalimentarnos. En ese sentido, es claro que no se puede encasillar la producción audiovisual y tenerla solo como parte de la cultura general o de la producción artística, porque es más que eso. Hay muchas veces implicancias jurídicas en estas producciones y esta obra lo demuestra. Los meritorios trabajos aquí presentados
Desarrollan diversos temas, todos ellos muy interesantes, algunos de ellos controvertidos e incluso en los que no hay un debate pacífico del asunto, y eso es lo que hace más enriquecedor, pues utilizando al cine como vehículo de comunicación, hacen que el lector se interese en ellos y, a partir de un punto de vista en concreto, desarrolle sus propias y particulares opiniones. La riqueza de este colectivo es, por tanto, evidente, aborda problemas con relevancia constitucional que se visibilizan audiovisualmente en películas y series de televisión escogidas. Y es que el cine hace visible lo que desde las instancias de poder es invisible. El material es abundante. Encontramos cines sobre falsos positivos, desplazados, desapariciones forzadas, despojos de tierra, matanzas, violencia contra la mujer, reclutamiento de niños, etc. Películas como las relacionadas dejan entrever que hay un país dominado por la amnesia causada por la apatía de unas instancias de poder sin horizontes claros. El séptimo arte ha sabido retratar la presencia de una sociedad fragmentada e indiferente. Nuestro agradecimiento final a cada uno de los coautores, al equipo del Centro de Estudios Constitucionales que me honro en dirigir, por su valiosa contribución en la gestación y el nacimiento de esta obra, incluyendo al Dr. Luis Sáenz Dávalos, autor de la iniciativa de este trabajo y coordinador del mismo, y como no podía ser de otra manera, a mis distinguidos colegas magistrados, siempre interesados y participativos cuando se trata de colaborar con las funciones del Centro de Estudios Constitucionales y el cumplimiento de sus metas institucionales. Elder Domínguez Jaro, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Death Wish, Deseo de matar, por Catherine Alvarado Tapia. Ficha técnica de Death Wish, título original Death Wish, director Eli Roth, guión Joe Carnahan, Wendell Mays, novela de Brian Garfield, año 2018, país Estados Unidos, duración 107 minutos, música de Ludwig Göransson, género acción, reparto Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elizabeth Shue, Camela Morrone, Dean Norris, Kimberly Elise, Bjorn Kapp, Mike Epps, Jack Kesey, Ronnie Jean Blevins, Hyatt Matthews, Melanta Blackthorne, Natalie Thibault, Alex Selenka, Sway Downford. Temas relevantes: la moral, derechos constitucionales, justicia por mano propia, seguridad ciudadana. 1. Introducción. Los cambios sociales afectan nuestro ethos. Predominan los cuestionamientos y disputas sobre las concepciones éticas tradicionales y sobre las actuales propuestas éticas que intentan dar respuesta a nuevos sucesos o situaciones. Las consecuencias e implicancias que esta constelación de ideas genera, en su interrelación con el despliegue de las prácticas sociales, permite comprender la historia del pensamiento moderno como un proceso de valorización y efectivización de la creencia en la libertad e igualdad de los individuos, en una evolución que parece expresarse en la expansión a todos los hombres de los derechos que provienen de la idea de su autonomía. El intento por dar cuenta de una moral secular que no quede lastrada con presupuestos de los inicios de la modernidad, llevará a diferenciar entre la moral, entendida como los usos y costumbres de un grupo humano, y la ética como crítica de la moral establecida. La cinematografía se presenta como un reflejo de esa realidad, de las dificultades sociales, de los conflictos morales y las desavenencias políticas, con el objeto de reflexionar sobre lo que acontece, adquiriendo una inusitada importancia en la forma como se presenta y gestiona la memoria, identidad, pertenencia, propósitos comunes y creencias normativas en una sociedad. El cine se ha convertido en un medio que tiende a generalizar valores, comportamientos, ideologías e historias de la sociedad y la cultura. Tiene la capacidad de influir en la percepción, el pensamiento y la configuración de vida de los ciudadanos. En situaciones conflictivas como la que describe el filme en materia de comentario, se busca una justificación tanto moral como ética en el dolor, la tragedia y la venganza, situando de forma relevante la defensa de principios y valores más característicos de la sociedad estadounidense, pero que pueden ser también válidas para realidades como las vividas en Latinoamérica. El debate se abre en relación al reconocimiento del derecho constitucional de los ciudadanos a poseer y portar armas, a la vigencia de leyes tales como Stand Your Ground, quieto disparo, que brindan una amplia defensa para las personas que están armadas y pueden actuar según el fenómeno denominado Trigger Happy, que en español puede traducirse como gatillo fácil, y la problemática por la ejecución de la justicia por mano propia. Como asegura Kaminsky, el reclamo del gatillo fácil es como un culto al castigo justiciero, justificado, racionalizado, más allá de toda convicción legal ciudadana, religiosa o moral. Se trata, sin más, de la exaltación de facto de esa misma cultura de la mano propia. Es el reemplazo y la sustitución de la potestad del poder de fuego del Estado
en beneficio de la militarización o policialización de toda expresión de vida cotidiana. Los efectos de ello deben estar como amenaza a la vista pública. Mientras que los delincuentes se arman para delinquir, la ciudadanía fortalece su poder de disparo hacia la peligrosidad de la institución que dice sostener el monopolio de la violencia en la sociedad. Resulta categórico afirmar que la autotutela no se puede permitir bajo el concepto de justicia por mano propia, porque nada tiene que ver con ella. Es una ejecución sumaria al margen de la ley. Al ser expresión de violencia brutal, se configura como un grave delito, resultando inadmisible como forma de dirimir un conflicto en una sociedad que pretende afianzar su camino hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En este contexto, toda política nacional de seguridad ciudadana representa un indicador de las prioridades y valores del Estado y de los objetivos del sistema político como parte del sistema social global. Podemos, pues, sopesar en ese extremo la eficacia de la prevención del delito y la violencia, la legalidad de los métodos utilizados y, especialmente, el respeto por los derechos humanos. 2. Sinopsis. La película se sitúa en la moderna, sofisticada y sobre todo peligrosa ciudad norteamericana de Chicago, en donde resulta agobiante el elevado índice de criminalidad, producto de la desigualdad social. Allí reside la familia del destacado cirujano Paul Kersey, su esposa Lucy Rose y su hija Jordan. En rasgos generales, el protagonista de la historia, Paul, es una persona trabajadora, apacible, amorosa, muy normal, o por lo menos así es vista por todos los que los rodean. La historia se centra en hechos por demás sórdidos y violentos, pues una pandilla de psicóticos delincuentes irrumpen en el domicilio de los Kersey para robar, pero todo termina desbordándose al punto que los hombres atacan y asesinan a Lucy Rose y lastiman brutalmente a Jordan, quien queda en estado de coma. Esto genera angustia, dolor y sobre todo mucha impotencia en Paul, quien no llega a entender cómo su vida pudo dar un giro tan repentino y triste sin que nadie pudiera intervenir para evitar lo sucedido. El punto de inflexión en el comportamiento de Paul está relacionado a una escena en particular, pues decide enterrar a Lucy Rose en su ciudad natal, Texas. Allí se encuentra con su suegro, quien también, acongojado por lo sucedido, expresa lo siguiente: seguimos confiando en la policía que nos protege, ese es el problema. La policía llega tarde, cuando el delito ya se cometió, y es como tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Además, durante el trayecto del padre de Lucy, empleó hechos en lugar de palabras para demostrarle que se puede hacer justicia directamente, pues de forma intempestiva son atacados por unos traficantes de tierras y no duden en utilizar un arma para amedrentarlos. En ese momento, Paul reacciona, se desliga por completo de todo lo que creía hasta ese momento. Sus convicciones e ideales terminan soterrados de forma indeterminante. Tiempo después de lo sucedido, y al observar la inacción de la policía que no actuaba con suficiente diligencia para resolver el caso y detener a los criminales, sin ningún avance significativo en las investigaciones, ante la pérdida de confianza en la policía como principal fuerza de seguridad, Paul solo llega a exacerbar su violencia. Se ve obligado a llevar a cabo un irrefrenable deseo de venganza, lo que pone en jaque a criminales, policías y sus propias convicciones morales. Se convierte en un vengador, un vigilante que hace justicia por sus propias manos. En un primer momento intenta comprar un arma, pero termina desanimándose. Es por una cuestión del destino que logra obtener un revólver, optando por aprender a disparar por su cuenta. Así es como inicia la búsqueda de justicia de forma anónima. Si bien se plantea un debate mediático en torno a los crímenes que va cometiendo Paul, su comportamiento está más lejos de ser calificado como un asesino, sino como un héroe que debe actuar pues ha fallado en lo que él considera lo más importante que debe hacer un hombre: proteger a su familia. 3. Análisis constitucional. El análisis procurará basarse en distintas perspectivas y opiniones presentes en el campo jurídico constitucional. No obstante, procurará fundarse en ámbitos relevantes del derecho en general. En tal sentido, se reconocen valores, principios e instituciones tales como la moral, los derechos constitucionales, aportar armas y debido proceso, y finalmente la relación conflictiva entre seguridad pública y la sociedad civil, que en un evidente punto de quiebre da lugar a la denominada justicia por mano propia. 1. Un conflicto moral, la necesidad de crear a la vez al héroe y al villano. En el sistema de administración judicial existen dos conceptos de justicia que no siempre están articulados: la justicia formal y la justicia moral. En la primera, le corresponde al sistema y a sus agentes actuar conforme a derecho. En esa línea, el desenlace del proceso es apropiado. Sin embargo, desde el punto de vista de la justicia moral,
¿Qué sucede cuando el culpable o es identificado o en el peor de los casos queda en libertad y la víctima no obtiene el resarcimiento que le corresponde? El monopolio de la fuerza que ostenta el Estado debe legitimarse no solo en el consenso, sino en criterios o principios morales, asunto que es bastante polémico. Uno de los elementos principales que debemos considerar es que en la película se presenta el delito como encarnación del mal. Se utiliza la violencia como herramienta para revertir la situación de las víctimas. En la trama se aprecia que quienes sufren los embates de la delincuencia también sufren la incompetencia de la policía. Esta situación lleva al protagonista a tomarse la justicia por su propia mano para restaurar el orden social quebrantado y obtener algún tipo de reparación. La justicia se confunde con la venganza, amparándose la indolencia del Estado para hacer frente al caos y el desorden. El término violencia se suele emplear para referirse a conductas agresivas que se encuentran más allá de lo natural, en sentido adaptativo, caracterizadas por su ímpetu, intensidad, destrucción, perversión o malignidad, mucho mayores que las observadas en un acto meramente agresivo, así como por su aparente carencia de justificación, su tendencia meramente ofensiva contra el derecho y la integridad de un ser humano, tanto física como psicológica o moral, su ilegitimidad, ya que suele conllevar la ausencia de aprobación social, e incluso su ilegalidad al ser a menudo sancionada por las leyes. La agresividad y la violencia son fruto del aprendizaje social. En lugar de preocuparnos por cómo solucionar fenómenos moralmente alarmantes como los robos, las violaciones, los asesinatos, la impunidad, la debilidad de las instituciones, etc., terminamos cometiendo actos igualmente malos y los hacemos pasar como moralmente aceptables en nombre de una ilusión de justicia. Se detonan determinados mecanismos psicológicos que influyen en el pensamiento, los afectos y la acción de las personas a través de la comunicación, y el papel de los medios de masas para establecer vínculos y patrones sociales de comportamiento en la comunidad. Las acciones de los individuos generalmente están reguladas por tres elementos: la ley, la moral y la cultura. El primero implica una ordenación manifiesta y acordada por procedimientos públicamente predefinidos. En segundo lugar, la moral hace referencia a las normas aprendidas de la sociedad y que el individuo ha interiorizado y por las cuales guía sus acciones. Finalmente, la cultura, que es el conjunto de aprendizajes históricos por grupos humanos y que regulan sus acciones en conjunto. En ese sentido, muchas veces es advertible reconocer un divorcio de estos tres sistemas reguladores del comportamiento: ley, moral y cultura. Si al momento de regular la conducta ciudadana estos tres sistemas se separan, por ejemplo, lo que dicta la ley va en contra de lo que éste tiene en su conciencia, o lo que él tiene en esta va en contra de lo que en la sociedad es comúnmente aceptado, se puede ver gravemente afectada la convivencia social e incluso la propia institucionalidad del Estado. Porque una persona normal como Paul puede llegar al extremo de considerar que la solución a un delito es cometer otro, pues tal vez la respuesta sea la elevada percepción de impunidad y la desconfianza en las instituciones conducen a los ciudadanos al hastío, la frustración y finalmente a la ira, sentimiento que desencadenaría este tipo de reacciones. Kelsey no es un demente, cree que su forma violenta de actuar tiene una base jurídico-filosófica, descrita en la segunda enmienda de la Constitución de Filadelfia: mata o muere, así de sencillo. En los casos de justicia por mano propia, con todo lo moralmente condenable que pueden llegar a ser, se puede encontrar un elemento remarcable y que es síntoma de una sociedad con buenas intenciones, aunque mal encaminadas. El tratamiento informativo que puede observarse en la película aligera el remordimiento que puede acarrear la conducta de Paul, la forma en que se reflejan los delitos, que son observados como lo más normal del mundo, y que los robos con agresiones mortales están a la orden del día. Incluso, los medios consiguen persuadir a que otros ciudadanos imiten su conducta, lo que generará a su vez más noticias y por consiguiente más ingresos para los periódicos y menos carga para el justiciero. 2. Derechos constitucionales como garantías ciudadanas. 2.1. Segunda enmienda. El derecho a portar armas por parte de los ciudadanos. Problema de naturaleza constitucional. Este derecho ha sido y es objeto permanente de debate por varios motivos. Se trata de un derecho que, en primer lugar, está fuertemente politizado, defendido a ultranza por ciertos grupos y causa de extrema preocupación por otros. No obstante, en la idiosincrasia colectiva norteamericana, supone la exaltación de ciertos ideales venerados desde la época de la colonización. De ahí
que constituya otro de los pilares del fenómeno del vigilantismo, el sagrado derecho de los hombres a portar armas, reconocido en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, aprobada el 15 de diciembre de 1791, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state of the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. No queriendo restarle importancia a lo anteriormente expuesto, esto es, que el debate sobre el derecho a la posesión de armas en Estados Unidos es siempre relevante, lo cierto es que la discusión raramente se centra en el aspecto más importante de este derecho, su calidad de derecho constitucional integrante del denominado Bill of Rights. Esta enmienda, que explícitamente reconoce el derecho a poseer armas de fuego, históricamente fue redactada por James Madison, socio de Thomas Jefferson, para mitigar la sospecha de los lugareños sobre la intención de los federalistas de Nueva Inglaterra de crear un Estado central acaparador y opresivo. Sobre ese texto se han hecho interpretaciones diferentes de forma constante casi desde el mismo momento de su publicación. Algunos juristas, incluidos miembros de otros anteriores tribunales supremos, entienden que se refiere exclusivamente a un periodo anterior a la creación de un ejército nacional de Estados Unidos, cuando las milicias eran aún el principal cuerpo de protección de los ciudadanos, y a las rudimentarias armas de defensa personal que existían en aquel momento. Actualmente, sigue siendo motivo de análisis por el Tribunal Supremo, quien ha desarrollado una extensa interpretación constitucional y sus métodos en el sistema jurídico norteamericano, interactuando especialmente entre el originalismo, el no originalismo y el constitucionalismo viviente, desarrollando su relación con el derecho de precedente. En todo caso, en ese país ha sobrevivido, ciertamente, un espíritu de desconfianza hacia el Estado que lleva a muchos ciudadanos a asumir ellos mismos la responsabilidad de proteger a sus familias. Ello se une a un estilo de vida en comunidades alejadas de los centros urbanos, que hace difícil el cumplimiento por parte de las autoridades de su obligación de mantener segura a la población. La constitucionalidad, segunda enmienda, en buena cuenta, no depende de la existencia de un derecho histórico y absoluto, sino de un equilibrio de conveniencias y finalidades públicas, vistas desde su justificación para limitar derechos en un contexto social contemporáneo y determinado como es la proliferación de armas en la actual sociedad norteamericana. Las armas tienen un protagonismo esencial en la película, pues Paul Kersey se convierte en un vigilante desde el momento que aprende de manera autodidacta a disparar. Es como si hubiese sido investido caballero. Poco a poco se agravan los enfrentamientos con los delincuentes y su existencia pasa a tener un nuevo y casi único sentido: mantener el orden en unas calles que él considera infestadas de indeseables. Es la necesidad de defender el derecho a llevar armas la única forma de garantizar la integridad física de los ciudadanos. En este orden de las cosas, a nadie puede extrañar la defensa acérrima que se hace en la cinta del uso de la violencia y del empleo de las armas para mantener el orden público. 2.2. Quinta enmienda, la cláusula del Due Process of Law. El debido proceso como garantía constitucional es poseedora de una gran complejidad e importancia fundamental dentro del sistema jurídico norteamericano. La complejidad está atribuida por tratarse de un elemento que se ha desarrollado en los ordenamientos anglosajones durante más de 7 siglos, a través de la constante interpretación jurisprudencial y de la no menos trascendente elaboración doctrinal. El carácter fundamental dentro de los ordenamientos anglosajones deriva de su finalidad, la cual es armonizar las situaciones en las que los derechos fundamentales a la vida, libertad y propiedad son regulados por la autoridad. El debido proceso legal se integró a la Constitución Federal, primero en 1791 en el texto de la Quinta Enmienda, y varias décadas después, tras la victoria del norte en la Guerra Civil, en la 14ª enmienda, aprobada en 1868 para proteger los derechos de los antiguos esclavos frente a los estados. Y vale la pena señalar que el Tribunal Supremo interpretó inicialmente la Quinta Enmienda con un criterio historicista, de modo que para determinar si una actuación era compatible con esta cláusula de la Constitución, el intérprete debía mirar a los usos y modos procesales existentes en el Common Law y en las leyes de Inglaterra antes de la emigración de nuestros antepasados. Pero esa utilización de la Magna Carta como guía para la interpretación de la Constitución americana fue abandonada ya a finales del siglo XIX, en beneficio de un entendimiento más amplio y finalista de la expresión debido proceso legal.
El debido proceso es un derecho fundamental que contiene principios y garantías que deben ser observados en diversos procedimientos para obtener una solución básica y justa, siempre necesaria en el marco de una sociedad democrática. Toda persona tiene derecho a participar en un procedimiento guiado por un sujeto con cualidades y funciones específicas. El procedimiento se formula de acuerdo con normas predeterminadas en el ordenamiento jurídico y las decisiones deben tomarse con base en contenidos sustantivos y preexistentes. La enmienda 5 reconoce derechos de naturaleza jurisdiccional, salvaguardando los derechos individuales que han sido establecidos por la propia Constitución norteamericana. Ninguna persona será privada de su vida, su libertad o sus bienes sin el debido procedimiento legal. No person shall be deprived of his life, liberty or property without due process of law. El aspecto que resaltamos del debido proceso se basa en el concepto de equidad fundamental, lo cual significa que se debe identificar e informar a la persona de los cargos y procedimientos que se le imputan, y ésta debe tener la debida oportunidad de responder a la acusación. Esto se lleva a cabo a través de una acusación formal presentada por el gran jurado, o por el fiscal en el caso de un delito menor, que consiste en un documento formal en el que se detallan los cargos. Además, durante el juicio, el juez debe asegurarse de que el acusado conozca todas las etapas del proceso para garantizar sus derechos. La Constitución prohíbe la iniciativa de autoprotección específica que tenga por medio el uso y abuso de la violencia. La potestad de juzgamiento corresponde al juez después del debido proceso, ello a pesar de observar un panorama de inconformidad y desconfianza que se tiene respecto a la labor institucional de los organismos de seguridad pública. Ahora bien, no cabe duda que en la trama que plantea Deseo de Matar, no existe tiempo para esperar el desarrollo del proceso que es debido, sobre todo cuando los poderes de la administración no se movilizan con el objetivo concreto de hacer justicia concreta, apareciendo una búsqueda individual de justicia. 2.2.1 La justicia por mano propia. Buscar justicia por mano propia supone la ruptura del contrato social democrático, aquel que otorga al Estado el monopolio de la fuerza y asegura el paso del Estado de naturaleza a la comunidad política. En el siglo XVII, Thomas Hobbes, en el Leviatán, describe una época, estado de naturaleza, en la cual afirmaba en que las agrupaciones de individuos no disponían de un poder superior y estas tendencias dominaban las relaciones entre las personas, manteniéndolos en una guerra de todos contra todos. Cada hombre es enemigo de cada hombre. Los hombres viven sin otra seguridad que sus propias fuerzas, y su propio ingenio debe proveerlos de lo necesario. Y lo que es peor, hay un constante temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, grosera, brutal y mezquina. Basándose en este argumento, Hobbes planteó la necesidad de un contrato social, cuando los ciudadanos acceden a formar una comunidad en la cual deben regular su conducta y limitar sus intereses personales mediante normas e instituciones determinadas siempre y cuando los demás hagan lo mismo. Se accede a vivir en sociedad por conveniencia, porque solo entonces pueden estar seguros de que otras personas respetarán sus vidas y propiedades. El agruparse garantiza que no pueden retornar a la situación natural en la que se agreden y destruyen mutuamente, beneficio nada desdeñable para la mayoría. ¿No parece una simple figuración retórica la alusión a que la deposición estatal, la privatización de la seguridad, el armamentismo ciudadano y el recrudecimiento del delito con visos de justicia supone una vuelta al discurso de predominio de la ley del más apto en cuanto a las propias manos y un regreso de la ley de la selva? Consentir, mediante la convención social, que es necesario ser gobernados por el Estado es admitir una de sus principales funciones, integrar a los grupos sociales que han acordado cederle la facultad de gobernarlos. Al hacerlo, se aceptan ciertos derechos y se contraen algunas obligaciones ante el Estado y entre sí, con el objeto de poder convivir armónicamente. El Estado garantiza el orden social y fomenta la paz, contribuyendo así a establecer relaciones sociales estables y constructivas. Se justifica la coacción legítima del Estado en la protección de la libertad y que le da una preeminencia ética y ontológica a la sociedad civil frente al Estado. No obstante, lo antes afirmado, muchas veces la capacidad civil y política para conducir y gobernar los asuntos de la seguridad permite evidenciar la existencia de grandes fallas que no permiten limitar ciertas experiencias riesgosas que deriven en la justicia por mano propia, posibilidad que tiende a irradiarse en el imaginario de algunos sectores sociales.
La justicia por mano propia es una forma extrema de privatización de la violencia, criticando con insistencia la aprobación ciudadana del uso de la fuerza para corregir o asesinar a un delincuente. Está lejos de ser un mecanismo de control efectivo. Por el contrario, reproducirá y aumentará la inseguridad, amenazará la integridad de la ciudadanía y tendrá un impacto grave en la legitimidad del poder público. El principal problema es el temor, el miedo, la inseguridad que se basa en el hecho de que el miedo al delito es también la fuente de otro delito. Este es el ámbito ilegal de los propios ciudadanos, afectados por estos sentimientos relacionados con la victimización social. Un crimen potencial fundado en el miedo al crimen configura una no menos aterrorizante fuente de peligrosidad. En un caso concreto, el armamentismo ciudadano es una peligrosa exposición a la criminalidad. En Deseo de Matar, Paul dejó de confiar en el sistema de justicia debido a la falta de respaldo a su denuncia, por la lentitud en el proceso y la impunidad en relación con el delito perpetrado a su familia. La justicia por mano propia puede, hasta cierto punto, explicarse por las graves deficiencias del sistema de justicia. Es fácil advertir que el estímulo de la violencia a través de los medios de comunicación contribuyó a exacerbar su violencia, sumándose a ello el pronto y accesible armamentismo como alternativa de defensa personal. Este porte masivo de armas, autorizado o no, le dio la potestad de ejercer justicia por mano propia. Finalmente, la justicia por mano propia pone en entredicho la existencia misma del Estado, de su función principal, el uso de la coerción para ejercer justicia de sus instituciones y de sus leyes. Paul llegó a considerar que era inútil confiar en los principios de protección y tutela de su propio país, priorizar el derecho a la autodefensa cuando el Estado no fue capaz de proporcionársela de manera eficaz. Aplicó la ley de acuerdo con una propia interpretación de lo justo e injusto. El gobierno ha incumplido su contrato social con los ciudadanos y por tanto ellos recuperan para sí el derecho de ejercer directamente la acción de justicia. Una consecuencia muy grave de lo anterior es que la ley es aplicada por ciudadanos no preparados para ello, según criterios personales de interpretación, lo que entraña elevadísimos grados de arbitrariedad e inseguridad jurídica que contrastan con la defensa de la libertad individual. Además, para el ejercicio eficaz de esas competencias autoarrogadas, es imprescindible el empleo de la fuerza y ello implica la necesidad de que los individuos gocen del derecho a portar armas. 3. Seguridad pública y sociedad civil. No cabe duda que la seguridad ciudadana es una condición previa fundamental para el desarrollo de las libertades individuales y colectivas. Ello implica que debe ser entendida como una dimensión necesaria e ineludible de las funciones del Estado, esto es, garantizar el orden público en democracia y proteger la vida, honra, derechos y bienes de los ciudadanos, adoptando las medidas que sean necesarias para resguardar sus derechos humanos. Hay quienes sostienen que, en las complejas sociedades actuales, la exigencia para resolver la demanda social de seguridad urbana se vincula con algunos rasgos de la crisis que está afectando al Estado social moderno, en su incapacidad para garantizar una de las condiciones de su legitimación, como es el mantenimiento del orden social. En la primera mitad del siglo XX, el sistema jurídico penal norteamericano gozaba de una tupida red de prisiones y reformatorios, nuevas capacidades burocráticas para el registro de las denuncias y un marco legal que defendía el principio resocializador. Todos esos factores condujeron las tasas de delincuencia a unos niveles notablemente bajos, que se mantendrían estables hasta fines de la década de los años 50. Otros elementos muy relevantes en la reducción de la criminalidad fueron los mecanismos de control social informal de la comunidad, clubes juveniles y deportivos, iglesias, el lugar del trabajo, sindicatos, el vecindario y la familia. Este complejo entramado, desarrollado entre 1890 y 1960, mantuvo la confianza de la población y la creencia de que la sociedad podía vencer en su guerra contra la delincuencia. Evidentemente, el panorama anterior ha experimentado grandes cambios en los últimos años. La tasa de criminalidad en Estados Unidos ha aumentado exponencialmente, provocando un cambio de paradigma. En este tipo de sociedades donde la policía se ha usado durante décadas para oprimir sistemáticamente a un grupo étnico, racial o peligroso particular, la reforma policial suele pretender establecer principios de justicia igualitaria, y este sigue siendo un elemento importante de la reforma policial real y garantista. Cabe señalar que existen otros cambios significativos de la vida de los ciudadanos norteamericanos que pueden observarse en la película, tales como los señalados por Rayman: el surgimiento de la delincuencia organizada, que convierte el crimen en un gran negocio, la aparición de las drogas con sus efectos devastadores en la salud pública y, muy especialmente, entre los jóvenes,
el aumento incontrolado de los índices de delincuencia y la entrada en la agenda política de la lucha contra el crimen, que lleva aparejada una enorme movilización de caudales públicos que, sorprendentemente, acaban siendo detraídos de programas sociales teóricamente destinados a la prevención del delito. El principio de resocialización de los delincuentes ha sido reemplazado por el principio de prisión, lo cual no ha resultado eficaz para disuadir el crimen, pues se han convertido en un enorme mecanismo de control social, que en última instancia es principalmente aplicado para las clases sociales más desfavorecidas y las minorías étnicas. La población de Chicago advierte los sucesos que va cometiendo Paul, pues los medios de comunicación inician una campaña mediática en torno a los actos de violencia y venganza, surgiendo una controversia. ¿Es Paul un héroe, un valiente justiciero que combate el crimen? Pues en buena cuenta no solo lo apoyan, también imitan lo que hace, mientras sus detractores reprueban tal accionar porque irrumpe el sistema de justicia y no respeta los derechos ciudadanos. El principal elemento que se destaca entre la comunidad, que se divide en considerarlo un héroe justiciero, pues no mata gente inocente, sino a prontuariados delincuentes en señal de venganza. La gran paradoja que recorre toda la trama es que Paul se convierte en un asesino violento y encarnizado que comete brutales crímenes con total impunidad y al que nunca la justicia le alcanza, tema que de plano lo motiva a perseguir por mayor irascibilidad a los atacantes de su familia. Por un lado, se retrata un panorama delictivo desolador, una guerra, en la cual la policía va perdiendo terreno, por el aumento de asesinatos y reyertas graves que se producen en la ciudad, las ideas de inoperancia policial, impunidad de los delincuentes e indefensión de los ciudadanos afloran en todas las portadas. De otro lado, presentan al justiciero Kersey como un héroe del pueblo, reflejo de la crispación de los ciudadanos hastiados. Dichos castigos, por un lado, tendrían un componente de seguridad para la sociedad. Si la persona está peligrosa que representa un riesgo para la sociedad, evidentemente debería estar recluida en un espacio que preserve su seguridad y la de los demás. Pero como eso no sucede, es mejor acabar de raíz con el problema. Paul y su familia sufrieron un grave daño y un menosprecio, en el sentido en que su estatus se vio disminuido por culpa de los delincuentes. Esta disminución de estatus se presenta como una sensación de vulnerabilidad. Antes que se cometiera el delito, se sentían seguros y en el control de su vida, pero al verse atacados pierden esa seguridad. El hecho de poder retribuir el daño causado restablece su estatus al mostrarle a los delincuentes que si cometen un crimen tampoco estarán seguros, porque irá a la cárcel o, en el caso de la justicia por mano propia, se expone a salir lastimado o, como observamos en la película, morir de la forma más cruel posible. No se pueden dejar pasar por alto los efectos indirectos que la violencia genera en la ciudadanía. En el filme se observa un evidente deterioro de la vida de Paul, porque como víctima del fenómeno empieza a asumir como naturales los mecanismos de autodefensa, llevándolo a modificar su conducta cotidiana, cambios en los horarios habituales, transformación de los senderos y espacios transitados, restricción de las relaciones sociales porque todo desconocido es sospechoso, reducción de la vulnerabilidad personal adquiriendo armas o aprendiendo defensa personal. Al ejercer el comportamiento de justicia por mano propia se confunde una solución justa del conflicto con un acto de venganza. En ese sentido se puede observar que la agresividad se ha civilizado a partir del desarrollo de un progresivo autocontrol emocional y moral, correspondiente a un proceso de individuación creciente que, de algún modo, se va a evidenciar al trasladarse de una heteronomía fundada en el control coercitivo externo del comportamiento hacia una heteronomía interiorizada, sustentada en el autocontrol subjetivo. La seguridad ciudadana es un concepto jurídico con implicaciones en el ámbito político, social y económico, pues no solo está relacionado con la delincuencia, sino con aspectos como el empleo, la educación, vivienda, el acceso a los servicios públicos y en general con el ejercicio pleno de los derechos humanos, dentro de un marco de respeto de la Constitución y las leyes. En ese sentido, la seguridad ciudadana se constituye en un valor importante para la vida social, ya que se entiende como la libertad que tiene todo individuo de satisfacer sus necesidades y convivir sin peligro, daño o riesgo a su vida y patrimonio. Podemos concluir este apartado con una definitiva afirmación: cuando una sociedad no confía en sus instituciones ni en aquellos que están encargados de mantener la seguridad, se puede llegar al extremo de tomarse la justicia por cuenta propia. Esta desconfianza, como mencionan Arriagada y Godoy, puede tener varios componentes: inoperancia del sistema de justicia, corrupción a varios niveles, jueces, policía, políticos en general,
exceso de trámites para buscar justicia por los medios adecuados, etc. Pero, independientemente de la presencia de uno o más de esos componentes, parece haber algo claro. El fallo institucional conlleva a la aparición de la justicia por mano propia. 4. Conclusiones. La seguridad ciudadana, sin lugar a dudas, es un problema internacional, de interés colectivo y público, que compromete al conjunto de la sociedad y sus instituciones, así como no es un problema de exclusiva responsabilidad de la policía y la justicia, ni tampoco es solo del gobierno. La población no puede excluirse y quedar pasiva, porque el paternalismo estatal no conduce a la formación de ciudadanía. En la película se muestra cómo un ciudadano por sí mismo puede cuidar y proteger su hogar, su familia y su propiedad. Paul logra hacer ese cambio, pasa de ser una persona correcta pero a la vez apocada a convertirse en un justiciero, en el responsable de atacar frontalmente el crimen en una de las ciudades más inseguras de Estados Unidos, debido a una agobiante desconfianza y sentimientos de frustración y venganza. La exaltación del derecho a la legítima defensa, mediante el empleo de armas de fuego principalmente, cuando los individuos entienden que el Estado no les protege a ellos o a sus familias adecuadamente, entraña un elevado grado de subjetividad y, con ello, grandes posibilidades de que se produzcan extralimitaciones graves en el ejercicio de ese derecho. La respuesta punitiva como elemento clave de la lucha contra el delito, obviando todo tipo de alternativas y políticas resocializadoras del delincuente que son consideradas ineficaces y gravosas para la comunidad. Es por ello que el castigo infligido por la mano propia se convierte en un fin en sí mismo, una suerte de venganza institucionalizada. El debilitamiento de lo público, como instancia de socialización y de mediación del individual, se encuentra en franco proceso de deterioro. Por ello, los problemas de las identidades, como base de la articulación social y del sentido de pertenencia, tienden a redefinirse en ciertos grupos de la sociedad, como la juventud, y en algunos de los ámbitos sociales. En todo caso, la justicia por mano propia supone un abandono de los mecanismos legales diseñados para garantizar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de la persona, lo que entraña elevadísimos grados de arbitrariedad e inseguridad jurídica que contrastan con la defensa de la libertad individual.